especifica lo que determina la Constitución Nacional en cuanto a estas facultades especiales, decreto de necesidad de urgencia y demás, que lo que plantea el doctor Sapsay en ese artículo, en esa columna, se refiere justamente, como ya lo plantea el título mismo de la nota, como un abuso, ya además casi constante, del presidente de la Nación, de esa facultad legislativa que le otorga la Constitución Nacional. El doctor Sapsay es profesor titular, director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional de la UBA, y lo tenemos en línea para hablar con él. El doctor Sapsay, buenas tardes, muchas gracias por su atención, por atendernos, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias, doctor, igualmente, un gusto para nosotros, para nuestra audiencia, escucharlo. Bueno, y escuchar justamente sus reflexiones, su opinión, su mirada, su conocimiento sobre este tema que trata y desarrolla muy puntualmente, con mucha claridad, en este artículo que hacíamos referencia. Cuéntenos, a ver, ¿qué es esto del abuso que usted detecta, que usted denuncia de alguna manera, demuestra en el desarrollar esta columna, del presidente en el uso de las facultades legislativas? Mire, tenemos que ir un poquito para atrás cuando se reforma la Constitución en el 94. Se recordará que tenía dos objetivos. Por un lado, la reelección consecutiva del expresidente Menem, y por el otro lado, la atenuación del presidencialismo, que era el objetivo que perseguía el doctor Raúl Alfonsín. Sí. Pues bien, entre las medidas para atenuar el presidencialismo, se decidió la incorporación de facultades legislativas del presidente a fin de limitarlas. Ese fue el objetivo. Y estas tres facultades son, por un lado, los decretos de necesidad de urgencia, Sí. los decretos delegados y los decretos de promulgación parcial de leyes. En todos, el principio general es prohibitivo. Luego aparece la excepción, por ejemplo, en el artículo 99, inciso tercero, que es el que se ocupa de los decretos de necesidad de urgencia, tiene como principio general la prohibición al presidente del dictado de disposiciones de contenido legislativo, salvo cuando circunstancias excepcionales impidieran el ejercicio normal de la función legislativa, y además excluye 4 materias, que es penal, fiscal, partidos políticos y electoral. Pues bien, este salvo, esta excepcionalidad, lamentablemente se fue normalizando, sí, claro, como que es una facultad del presidente que él puede ejercer libremente. Claro, lo que se estableció para que sea excepcional se tomó como norma, y finalmente claro, lo excepcional es que no se aplica. Claro, lo excepcional es que no se aplica, exactamente. Bien. Y lamentablemente, en ese sentido, el presidente Milei, que no cree la separación de poderes, evidentemente, como libertario, contra el Estado importa una Constitución, ¿no es cierto? Ha hecho un uso muy abusivo de estas facultades, que en muchos casos se le ha ido en contra. Por ejemplo, la designación de jueces de la Corte en comisión, que también es una facultad excepcional. Finalmente fue algo que nunca había ocurrido, que ambos fueron rechazados por el Senado. Claro. Eso no había ocurrido nunca en el pasado. O sea que a lo que voy es que ese ejercicio tan abusivo, lejos de facilitarle el gobierno, le ha jugado en contra. También ha pasado esto con el presupuesto, ¿no? Es decir, una cantidad de decisiones, utilizando, eso fue lo mismo el veto, que son excepcionales, pero que se normalizan, pero que lejos de redundar en un beneficio, redundan, por el contrario, en un daño a la gestión del gobierno. Claro, usted plantea, doctor, en su artículo, en su columna, que al dar a su vez, a la par que esa reforma constitucional del 94 le otorgó facultades legislativas, facultades especiales a algunos de los poderes, a su vez creó mecanismos de control para que no se abuse de esas facultades especiales llegado el momento, que haya un contrapeso como corresponde en el funcionamiento de la división de poderes. Los llamados frenos y contrapesos, ¿no? Así es. Pero lamentablemente cuando no se utilizan esos frenos y contrapesos, entonces lo que se da es un abuso en su utilización,
que redunda en la destrucción de la separación de poderes, que es algo clave para un sistema democrático. Bien, y usted observa, por ejemplo, que se ha cuestionado algunos sectores del periodismo, de la política, la decisión del Senado, por ejemplo, de alguna de las cámaras del Congreso de bloquear algunos de estos DNU o de los propios pliegos de los jueces Lijo y García Mansilla. Los cuestionamientos han sido enormes y creo que a raíz de esos cuestionamientos y de esa resistencia a designaciones, en particular la del doctor Lijo, que no era querida, pues muy criticado y que se caracteriza por detener las causas de los poderosos, ¿no? Evidentemente debe ser a cambio de algo, porque tiene un patrimonio injustificable. Él, junto a su hermano Alfredo Lijo, se lo conoce como Freddy, que tienen inclusive un aras, es decir, en la provincia de Buenos Aires. Diría prácticamente, prácticamente obsceno, ¿no? La exhibición de riqueza. Y doctor, en este marco de situación, con un Congreso también que tiene sus bemoles en el funcionamiento, con esta actitud del presidente de barrer con estas restricciones que le impone la Constitución, y con la justicia en este estado también de crisis, digamos, ¿no? Porque tenemos una corte que no se termina de completar, con 2 jueces que no se pudieron incorporar, uno duró menos de un mes y se fue. ¿Cómo sigue? ¿Qué panorama visora usted y qué aportes se pueden hacer para tratar de mejorar la calidad institucional, en definitiva, que es el Estado de Derecho y la vigencia de la República? Bueno, yo creo que precisamente el presidente debe escuchar, recapacitar. En tal sentido, el discurso que dio cuando anunció el fin del cepo fue un discurso mucho más moderado, ¿no? En ningún momento utilizó palabras insultantes, habló de conciliación. Creo que fue mucho más rescatable. No volvió a decir viva la libertad acá, por ejemplo. Lo cual espero que se mantenga en el mismo tono, ¿no? Esto demuestra que no es tan terco como parece, ¿no? Evidentemente alguien lo ha asesorado bien. Y doctor, y usted ahí le quiero hacer una pregunta puntual también, porque en el tema de los DNU, en su momento, durante el gobierno de Cristina Fernández, se promulgó una ley que estableció que con que una Cámara no rechace un DNU ya está vigente, cuando debería ser... Claro. Este es un caso inverso a la promulgación de las leyes, que necesitan los 2 cuerpos para aprobarla. Es una ley abiertamente inconstitucional, porque al final es más fácil llegar a tener una ley a través de un DNU, que por el procedimiento normal que necesariamente exige el pronunciamiento, la deliberación en las 2 cámaras. Claro, una cuestión especulativa, porque si el Ejecutivo dice tengo mayoría o puedo construir una mayoría circunstancial en una cámara, ya puedo hacer el DNU y estoy tranquilo que no me lo van a voltear. Sí, gobierno tranquilo, exactamente, así es. Lo cual es sumamente inquietante. Y tampoco se ha conocido ningún proyecto que para modificar esta ley, para que vuelva a tener el doble conforme, digamos, un DNU para que esté vigente. Hay proyectos, lo que pasa que no se han tratado. Doctor, y respecto de la Corte, ¿qué avisora de aquí en adelante con esta situación que pasó con Lijo, García Mansilla? ¿Qué puede pasar en cuanto a qué dice usted también, que obviamente forma parte del foro, de las asociaciones de abogados, de profesionales del derecho? ¿Qué aporte se hace de allí y qué vía de solución para tener una Corte completa y que funcione justamente en plenitud? De todas maneras, la designación es una facultad privativa del presidente de la Nación, ¿no? Aparentemente, por lo que se dice, él esperaría hasta las elecciones legislativas, que cree que las va a ganar cómodo. Puede ser que sea así, pero aunque así fuera, se elige solo en 8 provincias senadores, claro. Y aunque ganase, cosa imposible, en todas las provincias, tendrá un poco más de senadores, pero tampoco los 2 tercios como para poder imponer ministros de la Corte.
Así que en la actualidad se necesita la unanimidad de los 3 jueces, los doctores Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, para tener una decisión, 3 sobre 5, ¿no es cierto? Claro. De no ser esto así, la Corte se completa con jueces. En primer lugar son los presidentes de las cámaras federales de apelación, y después hay una lista de abogados ya designados con jueces. Con lo cual, esto ya ha habido en el pasado y se tomaron decisiones importantes precisamente con jueces. Así que no, si bien por supuesto que no es lo deseable, pero afortunadamente la elección no impide su funcionamiento, digamos, podría... Exactamente, no paraliza el funcionamiento. Bien. Doctor, una institución que incorporó la reforma del 94 es el Consejo de la Magistratura, seguramente con la intención de mejorar justamente la administración de justicia, la selección y designación de jueces y demás. ¿Qué opinión le merece, qué evaluación hace de esa institución? Y también se lo pregunto trasladándolo a nuestra provincia de Santa Fe, porque aquí usted sabe, el domingo hubo elección de constituyentes, y uno de los puntos a tratar y se plantea como posible incorporar en la futura constitución santafesina es justamente la creación de un Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es su visión sobre esto? Bueno, hay varias iniciativas que me parece, por ejemplo, incorporar a la Constitución ficha limpia me parece excelente. Bien. Realmente, y otras más que son muy buenas. Consejo de Magistratura yo siempre estuve en contra. Para mí, lejos de haber facilitado el mejor funcionamiento de la justicia, ha sido exactamente lo contrario, por la sencilla razón de que está integrado por 4 estamentos: el político, el de los abogados, de los magistrados y de los científicos y técnicos. Y dice que tiene que haber un equilibrio entre estos distintos grupos. Lamentablemente el sector político tiene una preeminencia tal que prácticamente tiene maniatado al Consejo, y además las designaciones de jueces tiene mucho que ver precisamente con esas mayorías. Por lo cual yo soy muy renuente a la designación del Consejo de la Magistratura. Prefiero el sistema clásico, como existía en la anterioridad, que el modelo es el de la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? De 1787. ¿Y cómo sería, así para conocerlo con más detalle, doctor, ese sistema? Pues la designación por parte del presidente con el acuerdo del Senado. Para la designación de los miembros de la Corte. Como es ahora con, la Corte, inclusive hasta los ascensos militares, la designación de diplomáticos y demás. Sí, exactamente. Es el modelo clásico. Lo que pasa es que está también a nivel de jueces el decreto 222/03, que es de la época de Kirchner, que esa fue una buena reforma, que es la autolimitación en la designación de miembros de la Corte, que el presidente propone nombres y recibe todas las observaciones provenientes de la sociedad, y luego eso es tratado. Creo que es algo positivo. Doctor, y también convengamos que con el Consejo de la Magistratura, como usted dice, hasta hemos visto a un bloque dividirse en 2 artificialmente para tener doble representación en el Consejo, el mismo bloque político. Sí, afortunadamente la Corte eso lo declaró inconstitucional, ¿no? Claro, sí. A veces la justicia funciona. Bueno, hablando de justicia, y para despedirlo, doctor, y agradeciéndole muchísimo su gentileza de estar hablando con nosotros, ¿qué evaluación, estamos pidiendo mucho, pero ahí en 2 minutos, puede hacer del proceso de construcción democrática de los albores, de como usted lo nombraba bien al doctor Raúl Alfonsín allá en el 83, pasando inclusive por la propia reforma del 94, hasta hoy, más de 40 años después? ¿Cómo está nuestro Estado de Derecho, la vigencia de las instituciones, la división de poderes, la república, el federalismo? Yo creo que Alfonsín fue un gran presidente, en particular por lo institucional, que era tan necesario en ese momento. Dio un marco institucional y además el juicio a las juntas y a los terroristas. Fue un ejemplo mundial, ¿no es cierto? Sí. Y aún ahora, a pesar de los tumbos a los que andamos, ese marco sirve con todo como contrapeso para impedir abusos mayores. O sea que obviamente hay mejor calidad, obviamente, que en la que
supimos tener y que podemos aún mejorar y construir a partir de un mayor compromiso cívico y republicano. Sin duda, por lo pronto desaparecieron los golpes de Estado, que ya es un gran avance. Sí, seguro. Doctor Sapsay, le agradecemos muchísimo la generosidad que ha tenido en hablar esta tarde con nosotros. Muy claro todo, un gusto siempre leerlo y en este caso además escucharlo y que haya participado en nuestro programa. Realmente un privilegio. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto. Que ande muy bien, doctor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Daniel Sapsay, profesor de Derecho Constitucional de la UBA, constitucionalista de sumo prestigio en todo el país y también en países a nivel internacional. Bueno, tuvimos el gusto de charlar con él, de hablar con él, de dialogar sobre esta columna que publicaba hace un par de días en el